Bueno, le doy las buenas tardes y la bienvenida al streaming de la prensa a John Balbi, profesor de física, y ha escrito un libro, Macuquinas en Uruguay. Hoy le damos la bienvenida y muchas gracias por estar acá. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, el gusto es mío. Muchas gracias. Lo trajimos especialmente por la curiosidad de este libro que ha escrito. ¿Qué podría decirnos de las macuquinas y su importancia en Uruguay? Bueno, las macuquinas son unas monedas acuñadas a golpe de martillo, por eso no tienen una forma circular, sino que tienen una forma irregular, por decirlo de una manera, y se utilizaron mundialmente entre los siglos XVI y XVIII. Por los españoles, y obviamente en esta zona también por el dominio español que hubo en esa época. O sea que las macuquinas son todas diferentes, no se repiten, vamos a decir. Exactamente, sí, no hay dos iguales, pueden haber muy parecidas, pero no hay dos iguales, son todas diferentes. Son hechas artesanalmente, entonces son todas diferentes. Qué lindo, y vamos a decir, mundialmente, y acá en Uruguay, ¿fueron encontradas muchas o no, o son escasas? Bueno, no aparecen muchas, pero sí se encuentran en los lugares donde hubo poblados justamente entre los siglos XVI y XVIII, principalmente en la zona de Colonia, Soriano, algo acá también puede ser, se han encontrado, pero no es algo que aparezca con mucha frecuencia. Vamos a decir, son escasas. Son escasas, sí, son escasas. ¿Había ya algo escrito sobre estas macuquinas? Sí había como una especie de catálogo que explicaban, enseñaban a identificarlas, cuánto pesaban, a qué rey correspondían, pero no era un enfoque tanto contextualizado a nuestra región, digamos, y al Uruguay en particular. ¿Y las macuquinas son pesadas ahora que usted habló de peso, sí, o son livianitas? Bueno, hay de medio real, de 1, de 2... de 4 y de 8 reales. Las de 8 reales pesan 27 gramos, o deberían pesar. Justamente como son hechas artesanalmente, no siempre tienen el peso exacto, pero las de 8 gramos deberían pesar 27 gramos. Perdón, las de 8 reales deberían pesar 27 gramos y las otras proporcionalmente al valor que tengan, menos que eso. Según su investigación, estas macuquinas, ¿para qué serían utilizadas? Y se utilizaba para el comercio en general, de los españoles principalmente, para las compras que ellos hacían y bueno, para utilizar en todo el mundo, ¿no? Claro. Justamente en estos días yo estaba leyendo que encontraron una macuquina que, si bien son españolas, en Inglaterra, que eran justamente los archienemigos, digamos, en esa época, y apareció una. Ay, qué bueno, sí. qué interesante, la verdad, qué lindo. ¿Cuánto tendrían que trabajar esas personas antiguamente para obtenerlas, no? Y bueno, lo que pasa es que en esa época en realidad tenían mano de obra muy barata porque eran principalmente esclavos y bueno, la mayoría son extraídas del Cerro Rico de Potosí, hacían la extracción directamente de la mina y bueno, después era todo el proceso hasta lograr una barra finita y ahí empezaban a imprimir los dibujos y las figuras que querían. Son dibujos y figuras, no son letras. Tienen letras y tienen algún número del año principalmente, tienen símbolos, tienen castillos y leones que corresponden al escudo español. Qué bueno. ¿Qué fue lo que lo inspiró a escribir este libro? Bueno, yo empecé en el hobby de la detección de metales, por mi hijo que me pidió... Así que empezó como un hobby. Sí, en realidad sí. Hace años me pidió para el Día del Niño un detector de metales que le compramos y bueno, y ahí empezamos y al final me terminé enganchando más yo que él. Pero igual él me acompañó mucho y ahí uno empieza a encontrar diferentes objetos y trata de investigar qué es, trata de descubrir para qué se usó, cómo se hacía, qué importancia tenía, en qué años se utilizaba y bueno, y eso me llevó a investigar y profundizar todo lo que se podía en este tema. Claro. Y este niño, su hijo, ¿cuántos años tenía cuando le pidió el detector de metales? Y tendría unos 8 años más o menos. Bien por ahí, curioso. 7, 8 años. Sí, la verdad que sí. Y para investigar también. Sí.
Como profesor de física, ¿cómo nació el interés, vamos a decir, por la historia desde ese momento? Bueno, sí. ¿O siempre le gustó, es una materia pendiente? No, siempre me gustaron diferentes asignaturas en general, y bueno, pero siempre fui más de la rama de los números, digamos, de la física y la matemática, pero me gusta mucho la historia y me gusta mucho cuando uno tiene los objetos para poder verlo y tratar de aprenderla de una manera no memorística, digamos, sino tratando de asociar objetos o fenómenos con los acontecimientos que pasaron. Claro. ¿Ha encontrado alguna conexión entre la física y este estudio de las macuquinas? Bueno, sí, en realidad la relación que hay es a veces tratar de entender cómo funcionan, por ejemplo, los detectores de metales, y bueno, y aplicar lo que uno sabe de la física para tratar de obtener mejores resultados. Y después también por el hecho de cuando uno investiga, por ejemplo, una moneda, de qué material está hecho, si es un metal puro, si es una aleación, entonces lo relaciona un poco por ese lado, también por el tema de los materiales, todo lo que es densidad, dureza de los materiales, todo claro, eso. O sea que a fondo, las profundizó a fondo fue la investigación. Y sí, en realidad se puede asociarlo ahí con muchas asignaturas y bueno, tratar de aprender y a abrir el abanico todo lo que se puede. Claro. ¿Cuándo fue que escribió este libro? Bueno, este libro empezó, la idea empezó, ni bien empezamos a encontrar alguna macuquina, veíamos, al principio la veíamos como una moneda rara, porque en realidad cuando encontramos la primera sabíamos muy poco. Ahí empezamos a investigar. ¿Y esa primera dónde fue que la encontró? Por lo general se la encuentran en campos donde hubo un poblado justamente entre los siglos XVI y XVIII, o a veces en las costas de los ríos navegables en esa época, porque en esa época era el principal medio de transporte, digamos, era el fluvial. Entonces sí, en las orillas de los ríos y de los... Del río de la Plata también, por ejemplo. Quedaron esos restos, vamos a decir, de aquella época. Sí. Incluso a veces, más bien para la zona de Océano Atlántico y Río de la Plata, 2x3 encuentran, porque justamente los naufragios, ¿no? Muchas de estas monedas eran producidas en Potosí o en Lima, o en México también, y bueno, y la gran mayoría se iba en barco para España. Claro. Y de ahí se utilizaba en todo el mundo. Claro. Entonces... digo, para encontrar una puede ser en cualquier lugar donde haya pasado gente en ese rango de tiempo entre los siglos XVI y XVIII. Y usted actualmente que anda recorriendo lugares, anda buscando algunas si encuentra o no, o es si se encuentra o las anda buscando. No, sí, yo siempre ando recorriendo los lugares y observando y bueno, y ahí uno ve lo que va encontrando. A veces incluso hemos encontrado también algún artefacto indígena, ¿no? El resto de cerámica indígena, alguna boleadora, que no andamos buscando eso y tampoco lo encontramos con el detector de metales, pero como andamos observando todo, lo vemos y ya que está lo recogemos también, porque también tiene valor histórico. Claro. ¿Y hay una familia que lo acompaña detrás de esta aventura? Sí, bueno, mi hijo ahora últimamente no tiene demasiado tiempo para salir, pero siempre que puede me acompaña. Bueno, mi señora con el tema del libro también me ayudó para darme su opinión, ayudarme incluso a corregirlo. Y bueno, y después tengo una nena de 8 años que siempre me ayuda también cuando llego con las cosas, a veces a mirar a ver qué es y ayudarme a limpiar y todo eso. Sí, por suerte tengo el apoyo de la familia. Todos curiosos y todos colaborando y ayudando, qué lindo eso. Sí. ¿Cuánto tiempo le llevó a escribir el libro? Bueno, el libro en realidad siempre, este tipo de libro siempre lleva un trabajo de campo, por decirlo de una manera, ¿sí? Que eso más o menos unos 2 o 3 años, buscando, investigando. Después, gracias a las redes sociales, uno se puede comunicar con especialistas de otras partes del mundo, ¿no? Hay gente que sabe mucho en Colombia, en Perú, investigando, intercambiando ideas, leyendo bibliografía. Entonces, más o menos unos 3 años de trabajo de campo, y después en la producción propiamente del libro, aproximadamente unos 2 años.
todo tiene su tiempo y su proceso para poder llegar. Sí, todo lleva su tiempo y con la idea de hacer algo lo mejor elaborado posible y prolijo y que sea fácil de entender, porque este libro está apuntado al público en general. Entonces una persona que no sabe nada, digamos, de una macuquina, no sabe qué es, lo lee y lo entiende, y una persona que ya es un poquito más avanzada en conocimiento también le es muy útil. Así que está muy bueno también para estudiantes de secundaria. La verdad que sí, le podría servir para cuando trabajan ese periodo de tiempo en historia, digamos. Aparte, creo yo que por mi propio trabajo, que como soy docente, yo traté de hacerlo lo más didáctico posible, con que sea claro, que tenga esquemas, que tenga colores, que se entienda con facilidad. Lo más pedagógico, usted ya tiene esa área, vamos a decir. Claro, se trató de hacer lo más pedagógico posible. ¿Cree que lo hizo escribir el libro alguna laguna en la historia sobre este tema? Y sí, hay algunos aspectos que quizás no se había investigado, como por ejemplo el tratar de contextualizar esto a nuestra región y al Uruguay. De eso no había nada escrito, de eso no había. Después de la parte más técnica, digamos, de cómo identificarlas, dónde se acuñaban, quién era el ensayador, porque había cientos de personas responsables y que muchas veces dejaron su inicial en la moneda, y ahí nosotros podemos saber quién la hizo, en qué año. Hay cosas, por ejemplo, que no había información y no se sabía, que se podría decir laguna, y después había otra que sí. Bueno, yo traté de lograr cubrir, digamos, esas lagunas que existían. Investigando y haciendo el trabajo de campo y después plasmándolo en un libro. Exactamente, sí. ¿Tiene pensado escribir algún otro libro? Y la idea es que sí. Todavía no tengo muy claro bien el tema, pero creo que sí, porque tengo mucho material que estaría bueno registrarlo y que no quede perdido como algo que uno lo encuentra y que quedó en eso. La idea mía siempre es ir registrando todo y poder generar algún material que sirva a futuro. Muy bueno lo suyo. ¿Dónde se puede encontrar el libro, los que quieran comprarlo? Bueno, el libro por ahora lo vendo yo. Me pueden ubicar por redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o por WhatsApp, número de celular. ¿Usted lo quiere dejar al número de celular? Sí, lo puedo decir. ¿Público? Sí. Dígalo. 092 40 44 90. Bueno, un mensaje que quiera dejar a los jóvenes, a los estudiantes, usted como profesor. Sí, bueno, el mensaje es que siempre que uno trata de hacer algo, tiene que tratar de hacerlo con pasión y de la mejor manera posible. Y bueno, siempre, yo creo que todos los jóvenes siempre van a encontrar algún aspecto o algún rubro que lo va a apasionar, y bueno, tiene que enfocar hacia ese lugar. ¿Algo más que quiera agregar? Bueno, y podría decirle también a todas las personas que andan en esto, que les gusta buscar, investigar, que siempre, lo ideal es siempre tratar de registrar y de no... que no se pierda, digamos, la información, porque a veces con el afán de encontrar cosas hay gente que puede simplemente recoger todo y tirar todo para un balde, por ejemplo, y después no se acuerda ni siquiera de dónde lo encontró, y eso a veces son aspectos muy importantes para producir algún conocimiento a futuro. Claro. O incluso poder reescribir la historia, ¿por qué no? Claro, como en este caso es la historia misma, sí, pura, y lo que se encontró acá en Uruguay. Bueno, felicitaciones y una inspiración para próximos libros y próximas presentaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.